Buenos días, compañeros y profesores. Mi nombre es Yomira Salazar y a mí me toca hablar sobre las aplicaciones para prácticas de los revestimientos en embarcaciones o barcos. Primero voy a comenzar hablándoles sobre qué es un revestimiento. Un revestimiento es una capa de material que se aplica sobre la superficie de otro material para así protegerlo y mejorar sus características. El revestimiento anticorrosivo es un tipo de revestimiento que evita que las superficies sufran corrosión. Dichos revestimientos pueden utilizarse por muchas razones, incluyendo refuerzos de estructuras metálicas y de aceros, hacer que los objetos sean más duraderos, proteger contra el óxido o contra la contaminación o tanques de acero. Ahora vamos con los revestimientos en las embarcaciones. Las embarcaciones están expuestas a un gran número de agresiones que pueden ser altamente perjudiciales, no solo importantes a nivel estético. Es por esto que además, por la imagen, decoración, es importante, necesario pintar o hacer un revestimiento para protegerlo, facilitar su limpieza y realizar una navegación más segura. Según el material de construcción del barco, creando una película entre un sustrato, la superficie y el agua dulce o salada, viento, sol y todo aquello que pueda afectar directamente a la superficie de una embarcación. Se protege lo siguiente: el acero y el aluminio contra la corrosión, la fibra de vidrio y el gel coat contra el osmosis, la madera contra las deseaciones, y se protege la deseación y purificación. Las necesidades de protección de las embarcaciones. El casco de una embarcación puede construirse de diferentes materiales por varios motivos, y la elección de uno u otro puede desencantarse debido a aspectos económicos, tamaño del barco, finalidad para que lo construya, facilidad de obtención de materiales, etc. Es por este motivo que las pinturas y técnicas de aplicaciones de las mismas pueden variar según el tipo de sustrato que se desea proteger. También varía de la forma en la que se ven afectadas las diferentes partes de una embarcación. Dependiendo de todo esto, es así, entra en contacto con el agua, con las inclinaciones del tiempo, con la protección de la tripulación. A continuación se describe por qué es necesario proteger las embarcaciones según el tipo de metal. La primera es una embarcación de acero. El acero es un material muy usado en la construcción de los barcos, gracias a la dureza y resistencia de este. Además, da facilidad de producción, manejabilidad e impermeabilidad. En el ambiente marino, este material necesita pintarse para proporcionar una protección anticorrosiva, además del acabado estético deseado. La corrosión del acero. El principal defecto del acero es su inestabilidad química en contacto con el aire y el agua debido a la corrosión. La corrosión puede definirse como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electrolítico por su entorno. Generalmente puede entenderse como la tendencia que tienen los materiales a buscar su forma más estable. Es un problema industrial importante, pues con esto puede causar accidentes, ruptura de una pieza, y además representa un costo importante. Sin embargo, se puede combatir la corrosión con una preparación de la superficie cuidadosa y la aplicación de un esquema de pintado que proporcione una barrera física a la humedad y al oxígeno. La siguiente embarcación es embarcaciones de aluminio. Estas embarcaciones de aluminio es un metal muy adecuado para el ámbito marino, además de ser uno de los metales más versátiles que se conoce. Es barato, abundante, resistencia a una amplia gama de productos químicos y temperatura, y mucho más liviano que el hierro y extremadamente más moldeable. Junto con todas estas ventajas hay que añadir que no se oxida. Sin embargo, la capa de óxido de aluminio
puede resultar dañada con relativa facilidad y sin dicha capa de aluminio se descompondrá rápidamente produciendo corrosión galvánica. ¿Qué es la corrosión galvánica? Este es un proceso electroquímico en el que un metal se corroe cuando está en contacto con el electrolito como un metal más noble y ambos se encuentran inmersos en un electrolito o medio húmedo. En este caso el medio húmedo sería el agua. Es por esto que es muy importante proteger la superficie de aluminio con imprimaciones impermeables o tratamientos anódicos. La siguiente embarcación son las embarcaciones de fibra de vidrio. Estas embarcaciones estas embarcaciones es el plástico reforzado con la fibra de vidrio, es un compuesto de varios materiales, principalmente fibras de vidrio y resina, dispuestos en capas alternas que endurecen hasta formar un laminado compacto. La fibra de vidrio se convirtió en el material de moda. Fue el primer material para construcción de barcos o embarcaciones en el que se fabricaron químicamente los componentes de la base de construcción. Si se monta correctamente el laminado, puede ser la misma, fuerte y rígida, así como tener una buena resistencia a la fatiga o a los defectos que podía producir el agua. La siguiente embarcación, como vemos aquí, son las embarcaciones de madera. Estas embarcaciones de madera, a mediados de los siglos XIX, la madera fue el único material empleado en la construcción de cascos y estructuras de buques, embarcaciones, etc. Es el material más ligero que el agua y muy resistente en la relación con su peso específico. Hoy en día también se construyen cascos de madera, aunque su empleo está restringido a las embarcaciones menores como yates, pesqueros y lanchas. Campos en los que se ha de competir con el acero, el aluminio y la fibra de vidrio, que obviamente son un poquito más resistentes, más duradero a la madera, ya que la madera con el agua mucho tiempo puede descomponerse, destruirse, se puede dañar y puede causar accidentes. La madera absorbe también grandes cantidades de humedad que causan contracciones y limitaciones naturales, produciendo problemas de adherencia en el esquema y en la pintura. A continuación, les hablaré sobre las pinturas. ¿Por qué es necesario pintarse una embarcación, un barco, un buque? Bueno, el pintado de una embarcación consiste en cubrir el material con el que está construido con una película orgánica, de forma que alcancen las propiedades mecánicas de protección, de repelencia ante el organismo extremos y estéticos deseados. Existen diferentes formas de clasificar estas pinturas. Principalmente se pueden clasificar según el modo que lleven a cabo el secado y en el endurecimiento después de su aplicación, según la función encargada de realizar cada pintura sobre el sustrato recubierto, debido a las diferencias de los impactos naturales asociados a su utilización. Bueno, la primera clasificación es la clasificación según el modo de secado y endurecimiento después de la aplicación de la pintura. Como primer punto tenemos el secado por evaporación de disolventes. Este no sufre ninguna variación durante el proceso de secado. Son resinas duras que provenientes se han disuelto en disolventes apropiados y que después de la evaporación vuelven a su estado original. Como segundo punto tenemos el secado oxidativo por reacción con el oxígeno atmosférico. Estas se caracterizan por poseer ácidos grasos en sus estructuras. A este grupo pertenecen las pinturas a bases de aceites vegetales, resinas alquilídicas modificadas con aceites secantes, barnices fenólicos modificados con aceite, etc. Como tercer punto tenemos el secado por la acción de la temperatura.
Esta se realiza por el calor extremo aportado en los hornos de convección, infrarrojos, etc. Las temperaturas de estos oscilan entre los 100 y 200 grados centígrados, en tiempos desde 5 hasta 30 minutos por lo general. Como siguiente punto tenemos el secado por reacción química entre varios componentes. En ellas se debe producir la reacción con un segundo componente denominado catalizador o endurecedor, añadiendo previamente a su aplicación. La más conocida son las resinas epoxi en endurecedores de tipo aminas o amidas, resinas de poliéster endurecidas con isocianatos, etc. Como la segunda clasificación tenemos la clasificación según la función que realiza la pintura sobre el sustrato recubierto. Como primer punto tenemos las imprimaciones. Estas son las primeras capas de pintura que se encuentran en contacto directo con el sustrato, altamente pigmentadas y con baja proporción de ligantes. Su objetivo es servir de anclaje para que las siguientes manos, para que las siguientes pinturas o manos puedan evitar la corrosión de superficies metálicas mediante pigmentos con propiedades anticorrosivas. O sea, esta capa es muy importante en la embarcación, ya que esta es la que, si se consumen las otras capas, esta es la que va a mantener que se corroa el aluminio, o sea, el hierro, con lo que está construido la embarcación. Como segundo punto tenemos la capa de fondo. Se aplica sobre las imprimaciones como la intención de que el espesor del sistema de pintura aumente para evitar tener que aplicar varias capas de acabado. Esta capa va después de la primera, que obviamente tiene que ser un poquito más gruesa para que no se consuma rápido y la embarcación dure más tiempo o la pintura dure más tiempo y así no tener muchos gastos. Entonces, como tercer punto tenemos la pintura de acabado. Son aquellas que se aplican como capa última y puede ser sobre la imprimación o sobre la capa intermedia. Se formulan como una relación pigmentalizante baja para conseguir que las propiedades de permeabilidad y resistencia sean las mejores. O sea, esta de aquí la podemos colocar después de la imprimación o después de la capa de fondo, como nosotros queramos, para mantener estas otras capas mucho más protegidas para evitar así la corrosión. Y por último tenemos los barnices. Son recubiertos no opacos, es decir, compuestos por ligantes y disolventes. Pueden ir en ocasiones pigmentadas con colorantes solubles o pigmentos transparentes. Como siguiente punto tenemos los anti-incrustantes. ¿Qué son estos anti-incrustantes? Cuando las embarcaciones permanecen mucho tiempo inmóviles en el agua, es inevitable que acaben por llenarse de pequeños organismos marinos que afectan notablemente la calidad de sus prestaciones. Las embarcaciones navegan más rápidamente y consumen menos combustible cuando sus cascos se encuentran limpios y lisos, libres de incrustaciones de organismos tales como algas, moluscos y otras especies marinas similares. Además, se mejora la maniobrabilidad, estabilidad y seguridad de estas embarcaciones. Le da un mejor aspecto estético y puede suponer una disminución de otras tareas de reparación y mantenimiento relacionadas. Esto también nos puede ahorrar mucho más dinero, porque si evitamos que estas incrustaciones estén en nuestras embarcaciones, obviamente no vamos a necesitar estar mucho tiempo haciendo revestimientos, ya que no vamos a tener muchas incrustaciones, pero si dejamos estas embarcaciones muchos tiempos en el mar, vamos a tener estas incrustaciones de algas, moluscos y otras especies, entonces esto nos afectaría más porque gastaríamos dinero.
Como siguiente punto les voy a hablar sobre los tipos de incrustaciones, las incrustaciones que pueden existir, dejando a estas embarcaciones mucho tiempo sin usarse. Los tipos de incrustación. Las incrustaciones es el crecimiento de organismos marinos sobre el área en inmersión del casco de la embarcación y pueden ocurrir con cualquier organismo capaz de adherir a una embarcación. Existen seres marinos que necesitan adherirse a una superficie para poder sobrevivir en alguna fase de su proceso biológico. Cuando se adhiere a una embarcación construida por el hombre, recibe el nombre de incrustación. Esto no va, si sucede estas incrustaciones, nos van a hacer, nos van a ocasionar pérdidas, porque vamos a tener que estar cada cierto tiempo haciendo el debido tratamiento para que no nos suceda esto en nuestras embarcaciones, en embarcaciones de nuestro trabajo. O sea, la empresa va a perder mucho dinero, entonces tenemos que evitar este tipo de cosas. Existen tres tipos de incrustaciones. La primera son las algas de color verde, como vemos aquí en la imagen, las de tipo rojo, que vemos en la siguiente imagen, y las de marrón o azul verdoso. Las siguientes son los limos, los barros, bacterias y algas microscópicas, que son incrustaciones que nos van a afectar mucho a nuestra embarcación, nos va a costar mucho si queremos llegar a un lugar, o sea, la embarcación se va a hacer mucho más pesada. Como las siguientes tenemos las orgánicas, pueden ser de dos tipos, no calceras, esponjosas, briosos, etcétera, o calcéreas, no cáscaras, moluscos, caraquillos, tubos de gusanos, entre otros. Son como los que muestran en la figura. Factores como la temperatura, la luz, la salinidad del agua favorecen la aparición de una u otra clase de incrustaciones, así como su desarrollo. Estas incrustaciones tienen efectos en la embarcación que debemos considerar. Por esto es que, por estas incrustaciones, que debemos estar cada cierto tiempo haciendo un revestimiento adecuado a nuestras embarcaciones para así mejorarlas, que no se nos dañen, tener pérdidas y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que debemos considerar es la pérdida de velocidad, aumento del consumo de combustible, dificultad para la relación de maniobras. Entonces, si tenemos muchas de estas incrustaciones, vamos a tener la pérdida de velocidad. Y esto conlleva a que, porque hagamos más, que queramos ponerle más velocidad a nuestra embarcación, la vamos a dañar. O sea, vamos a que esta velocidad la vamos a aumentar el doble, ya que con estas incrustaciones no puede desplazarse rápidamente. Entonces, por este motivo, para tener dos daños, que son las incrustaciones, y el motor, no sé, algo de la velocidad se pueda dañar, entonces debemos de evitar esto. Como conclusión, podemos concluir que es muy importante proteger y mantener las embarcaciones de los distintos problemas que puedan existir, como por ejemplo la corrosión, las incrustaciones, etc. Ya que si sucede esto, así sea un mínimo gasto, vamos a tener pérdidas. Y nosotros no vamos a querer perder, en vez de perder queremos ganar. Entonces, pero si vamos a tener este tipo de corrosión e incrustaciones, vamos a ver pérdidas en vez de ganancias. Aunque a veces las personas crean que es algo innecesario, pero en realidad es algo muy necesario realizar esto, ya que posee tanto valor y además se encuentra en un medio complicado que es el mar. El mar tiene muchas propiedades que pueden afectar a esta embarcación. Si es de aluminio se oxida, si es de hierro se oxida, por motivo de que el mar tiene sal. Entonces, y no solamente por la sal, sino por otras sustancias que suelen estar en el mar, entonces esto nos afectaría a nuestra embarcación y nos afectaría a nosotros porque vamos a tener pérdida de dinero.
Debido a que algunas personas le dieron importancia a esto, el mercado de las pinturas y recubrimiento es muy extenso y cada vez sigue creciendo más para poder facilitar el mantenimiento y mejoras de las embarcaciones. Pero esto se debe tener en cuenta que para realizar estos mantenimientos debemos de tener mucho conocimiento. No es por, sí, voy a mantener mi embarcación y cojo y, no sé, hago lo que yo crea. No, eso no es así, porque ahí vamos a tener otra pérdida más porque no estamos empapados en el tema. Como también contar con una protección adecuada, esto dependiendo de los componentes que vayamos a utilizar, porque si no lo es así, vamos a tener pérdidas en vez de ganancias. Obviamente tenemos que, si es algo, no sé, algo químico que es muy fuerte, nos afectará la piel, entonces tenemos que leer la ficha técnica antes de utilizar esto y tener conocimiento para qué en realidad sirve eso. Porque si no, como decía, ya lo repetía, en vez de tener ganancias, vamos a tener pérdidas. Muchas gracias.